¿Alguna vez han notado cómo algunos dolores no se anuncian? No llaman a la puerta, no gritan por atención, pero están ahí silenciosamente todos los días. Este es el dolor que muchas mujeres mayores cargan, un dolor envuelto en silencio, escondido detrás de sonrisas, detrás de un cortés "estoy bien", detrás de vidas que parecen ordenadas y tranquilas en la superficie. Y la verdad es que este dolor a menudo es invisible para el mundo, porque el mundo no siempre mira, no siempre escucha, y muchas veces no quiere oír lo incómodo. Pero es real, es profundo, es persistente. Es el tipo de dolor que desgasta el alma lentamente, como el agua que labra la piedra, día tras día, desapercibido, no expresado, hasta que un día uno se pregunta cómo llegó aquí y por qué nadie lo vio antes. Este dolor silencioso nace del sacrificio, de una vida dedicada a los demás, a la familia, a los hijos, a las parejas, a los hogares, al trabajo, a responsabilidades sin fin. Las mujeres han dado su tiempo, su energía, sus sueños, sus propias vidas a otros, y eso es noble, eso es admirable, pero en medio de darlo todo, olvidan darse a sí mismas, y es entonces cuando el silencio comienza a hablar, silenciosa, sutilmente, pero persistentemente. Susurra en los momentos cuando la casa está vacía, cuando el teléfono no suena, cuando las risas que antes llenaban las paredes se reemplazan con un eco de recuerdos. Es la soledad que no es dramática, que no se televisa, pero que se sienta silenciosamente en el corazón, recordándoles la ausencia, recordándoles la pérdida, recordándoles los años que pesan, como si la vida hubiera pasado y las hubiera dejado atrás. La soledad es una compañera cruel. No necesita palabras, no necesita explicaciones. Simplemente se sienta a tu lado, a veces en medio de un día ocupado, a veces en la quietud de la noche, y te hace sentir pequeña. Y sin embargo, el mundo espera fortaleza. El mundo espera resistencia. Sé fuerte, eres capaz, siempre lo has hecho antes, dice. Pero la fortaleza puede ser agotadora. La resistencia puede ser solitaria. Y con el tiempo, el alma se cansa de sonreír a través del dolor, de asentir frente al vacío, de fingir que todo está bien cuando por dentro hay un vacío que nadie ve, que nadie llena. Y por eso es tan importante reconocerlo, aceptarlo, porque cuando el dolor se nombra, pierde parte de su poder. Cuando la soledad es vista, puede ser recibida con amor. Cuando el mundo nota que hay corazones que se rompen silenciosamente, entonces algo puede cambiar. Hay un peligro en ignorar este dolor, en pensar que es solo parte de envejecer, en creer que el silencio es fortaleza, porque el silencio puede ser una prisión, y el dolor no expresado puede crecer hasta consumir la alegría que aún existe. Esta soledad no es solo ausencia física, también es ausencia emocional. Es la sensación de ser invisible, de ser ignorada, de tener toda una vida de sabiduría y amor que de repente parece no tener valor para el mundo. Y eso es desgarrador, porque una mujer que ha vivido, que ha experimentado, que ha amado profundamente, nunca debería sentir que ya no es necesaria, que ya no es vista, que ya no es escuchada. Pero la verdad es que muchas sienten exactamente eso. Día tras día, hora tras hora, en rincones silenciosos de sus hogares, en sillas vacías en las mesas familiares, en la ausencia de llamadas que antes llegaban, en la memoria que se desvanece de las risas que las rodeaban. Y así, el dolor silencioso crece en la mente, en el corazón, en el espíritu. Es sutil, pero es real. Es persistente, pero es solitario. Y no se trata solo de estar sola, se trata de sentirse no vista, de sentirse sin valor, de sentir que después de una vida de entrega, el mundo ya no lo nota. Y eso es un peligro porque cuando el corazón se siente invisible, el alma puede comenzar a encogerse, la esperanza puede empezar a desvanecerse, y la vida que antes era vibrante puede sentirse como una sombra de lo que podría ser. Pero incluso en esto hay algo que entender. Reconocer el dolor es el primer paso para liberarse. Nombrar la soledad, ver el vacío, admitir que el corazón duele, esto no es debilidad, es valentía, porque se necesita coraje para decir, me siento sola, me siento invisible, necesito que alguien me note. Y cuando el coraje se encuentra con el reconocimiento, el cambio puede comenzar, porque una vez que se reconoce el dolor, puede ser recibido con amor. Una vez que se rompe el silencio, la conexión se vuelve posible. Una vez que se enfrenta a la soledad, el corazón puede empezar a abrirse de nuevo, aunque lentamente, aunque con cautela, aunque hayan pasado años desde que alguien preguntó, verdaderamente preguntó, ¿cómo estás realmente? Los hogares pueden estar silenciosos, pero no tienen que estar vacíos de vida.
Los días pueden sentirse largos, pero pueden llenarse de propósito. El corazón puede doler, pero no está roto más allá de la reparación. Y el primer paso hacia la sanación, hacia la luz, hacia la conexión, comienza con la conciencia, con ver, con nombrar el dolor silencioso, con entender que existe no por fracaso, no por debilidad, no por nada menos que una vida de entrega, sino porque la vida tiene una manera de seguir adelante mientras deja corazones sin expresar. ¿Alguna vez han notado cómo el dolor invisible puede sentirse aún más pesado cuando los demás simplemente no lo ven? Hay un peso sutil, casi cruel, que surge cuando alguien se siente ignorado, no de manera dramática, no porque alguien lo haga intencionalmente, sino simplemente porque el mundo sigue adelante sin detenerse a notar. Muchas mujeres mayores cargan con esta carga invisible todos los días. Son almas vivas, respirando, con años de experiencia, sabiduría y amor. Y aún así, el mundo a veces las trata como si ya no fueran relevantes, como si su voz ya no importara, como si su presencia pudiera ser reemplazada por personas más jóvenes, más rápidas, más visibles. Y eso, amigos míos, es un desgarro que no se dice, una herida que no sana porque nunca se reconoce. Sentirse invisible es un ladrón silencioso. Roba confianza, alegría e incluso esperanza, sin alzar la voz. Se sienta en los rincones de las conversaciones, en los momentos en que nadie pide consejo, en las llamadas telefónicas que dejan de llegar, en las invitaciones que ya no se extienden. Y muchas mujeres internalizan esta invisibilidad, creyendo quizás que es su culpa, que son demasiado mayores, demasiado calladas, demasiado o muy poco. Empiezan a cuestionar su valor, a cuestionar sus aportes, a cuestionar si la vida aún tiene un lugar para ellas. Y sin embargo, la verdad es que su valor nunca ha disminuido, su vida nunca ha perdido su significado. Pero cuando la sociedad ignora la riqueza de la experiencia, puede hacer que el corazón se sienta invisible y la soledad se vuelve aún más aguda. Y luego está el miedo a ser una carga. Este es un miedo que se desliza silenciosamente en los hogares, en los corazones, en conversaciones que nunca se tienen. No quiero molestar a nadie, piensan. No quiero pedir ayuda. No quiero incomodar a nadie. Y así soportan en silencio, realizando tareas que se vuelven más difíciles con la edad, suprimiendo necesidades que son legítimas, fingiendo que todo está bien, incluso cuando no lo está. Y este es un dolor potenciado por el desinterés propio, porque aunque es admirable proteger a otros de la preocupación, puede erosionar silenciosamente el espíritu cuando se hace a costa de su propio bienestar. El miedo a ser una carga no se trata solo de ayuda práctica, se trata del peso emocional. Muchas mujeres mayores dudan en expresar soledad, tristeza o cansancio porque no quieren llamar la atención sobre sí mismas. Han pasado décadas dando a los demás y ahora, en un extraño paréntesis, sienten culpa por necesitar algo a cambio. Sienten que pedir amor, atención, reconocimiento es egoísta. Y eso es una trampa, porque ningún ser humano fue hecho para vivir completamente solo, cargando silenciosamente tanto peso físico como emocional sin apoyo. Cuando el miedo a ser una carga se encuentra con la invisibilidad, se crea una tormenta perfecta para el corazón. La mente empieza a racionalizar, tal vez no soy importante, tal vez estorbo, tal vez mi presencia ya no importa. Y con el tiempo, esta racionalización se convierte en creencia, en patrón, en un lente a través del cual se experimenta la vida. Los días se sienten más largos, las noches más frías, incluso rodeada de familia o amigos, una mujer puede sentirse sola, invisible, no escuchada, como si su vida, sus sentimientos, su existencia fueran secundarios frente a las necesidades de los demás. Y sin embargo, amigos míos, este miedo, por pesado que se sienta, no es la verdad. Es percepción moldeada por años de desinterés propio, por negligencia social, por silencio. Porque en realidad nadie que haya amado, cuidado, dado y vivido plenamente puede ser verdaderamente una carga. El mundo es más rico porque ellas existen. Las familias son más fuertes gracias a sus sacrificios. Las vidas son más brillantes gracias a su amor. Y reconocer esta verdad es el primer paso para liberarse de las cadenas de la invisibilidad y el miedo. Pero no es fácil. Requiere coraje admitir, incluso silenciosamente, estoy cansada, me siento sola, necesito ayuda, necesito ser vista. Requiere vulnerabilidad dejar que alguien entre, permitir que otros se acerquen a tu vida, no como obligación, sino como un regalo de conexión.
Y requiere sabiduría comprender que pedir cuidado no es debilidad, es una afirmación de vida, porque cuando una mujer empieza a reconocer sus propias necesidades, cuando se permite ser vista, escuchada, valorada, algo poderoso comienza a suceder. El corazón invisible empieza a respirar, el espíritu solitario empieza a sentir compañía, y el miedo a ser una carga pierde su agarre, reemplazado por el conocimiento de que la vida nunca es una carga cuando se vive plenamente, abiertamente y con amor. Este es el desafío de la vida, verse a sí misma como valiosa, incluso cuando el mundo parece ignorarla. Reconocer que tu presencia es significativa, incluso cuando te sientes invisible. Hablar, incluso cuando el miedo susurra que debes permanecer en silencio, porque el silencio puede crecer hasta convertirse en desesperación, pero la voz, la conexión y el coraje pueden crecer hasta convertirse en sanación. Y toda mujer que lleva este miedo silencioso, que se siente invisible, que teme ser una carga, debe saber, hay una manera de salir de las sombras, hay una manera de recuperar la alegría, el propósito y el reconocimiento. Hay una manera de permitir que el corazón se sienta valorado, incluso después de años de entrega desinteresada. Hay un peligro en el silencio que muchas mujeres mayores no perciben hasta que se ha arraigado profundamente en sus corazones. El dolor que nunca se expresa, el duelo que nunca se comparte, la soledad que se carga en silencio, estos son como semillas plantadas en suelo fértil. Crecen lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día el árbol del sufrimiento ha crecido tanto que sombre todo lo demás. Y esa es la primera verdad. El costo del silencio es mucho mayor de lo que a menudo imaginamos. El silencio no nos protege. El silencio no nos resguarda. El silencio permite que el dolor se multiplique en la oscuridad, sin control, convenciendo silenciosamente al corazón de que es indigno, invisible y solo. Piénselo. ¿Cuántas veces vemos a una mujer sonreír, reír, asentir, decir estoy bien cuando por dentro está sufriendo? ¿Cuántas veces creemos que alguien está afrontando las cosas porque parece serena, cuando en realidad su mente está cargada, su espíritu cansado, su corazón anhelando reconocimiento y conexión? Ese es el poder sutil del silencio. Oculta el sufrimiento tan efectivamente que incluso quienes están más cerca de ella podrían no verlo hasta que el dolor se vuelva insoportable. Y por eso hablar no es solo una opción, es esencial, porque el dolor no expresado es dolor multiplicado. La soledad no compartida es soledad que crece. El miedo que nunca se verbaliza se convierte en una sombra que sigue cada paso, cada decisión, cada momento silencioso del día. Y, sin embargo, muchas mujeres continúan sufriendo en silencio porque se les ha enseñado que la resistencia es fortaleza, que la vulnerabilidad es debilidad, que pedir ayuda es vergonzoso. Y así se esconden detrás de una máscara de compostura, detrás de palabras corteses, detrás de actos de servicio que ocultan una desesperación silenciosa. Pero la verdad es que la resistencia sin expresión no es fortaleza, es agotamiento. La resiliencia sin liberación no es coraje, es una lenta erosión del espíritu. Y el primer paso hacia la libertad, el primer paso hacia el alivio, es hablar, compartir, permitir que alguien vea la herida para que pueda comenzar la sanación. Lo que nos lleva a la segunda verdad, el poder de hablar. Cuando una mujer se atreve a nombrar su dolor, empieza a desmantelar su poder. Cuando susurra la soledad, el miedo, el dolor, comienza a dividir el peso que ha estado cargando sola. El dolor compartido es dolor reducido, la desesperación expresada es esperanza despertada, y el miedo verbalizado es coraje despertado. Y no requiere un momento dramático ni una confesión pública. Puede comenzar con una simple conversación con una amiga, una hija, una vecina, un guía espiritual, cualquiera que escuche sin juzgar, cualquiera que sostenga el corazón sin intentar arreglarlo de inmediato, cualquiera que simplemente vea la lucha y la reconozca. Ese reconocimiento es un salvavidas, ese reconocimiento es una chispa de esperanza, ese reconocimiento le recuerda a una mujer que no es invisible, que no es irrelevante, que no es una carga solo porque tiene necesidades. Porque el acto de hablar no solo alivia la presión emocional, es recuperar poder. Cada vez que una mujer nombra su dolor, lo toma bajo control. Cada vez que se permite ser vista, recuerda al mundo y a sí misma que existe, que sus sentimientos importan, que su vida tiene valor. No es debilidad llorar, no es debilidad pedir ayuda, no es debilidad admitir que el corazón duele. Es, de hecho, un acto profundo de coraje,
una declaración de que la vida vale la pena vivirla plenamente, incluso cuando es difícil, incluso cuando es solitaria, incluso cuando los años han pesado fuertemente sobre el espíritu. Y debemos recordar que este poder de hablar está entrelazado con el poder de escuchar, porque cuando el dolor se comparte, necesita testigos, necesita compañeros, necesita corazones dispuestos a escuchar sin juzgar, a sostener sin interrumpir, a amar sin condiciones. Muchas mujeres han soportado años de silencio, creyendo que nadie entendería, que a nadie le importaría, que nadie vería la profundidad de sus corazones. Y entonces cuando alguien finalmente escucha, cuando alguien finalmente reconoce, cuando alguien finalmente dice, te veo, te escucho, importas, es como si la luz del sol entrara en una habitación que ha estado oscura durante décadas, y en esa luz el corazón comienza a sanar, el espíritu comienza a respirar, y la esperanza comienza a volver. Esta es la esencia del coraje y la sanación. Reconocimiento, aceptación, expresión. Hablar no borra el pasado, no elimina las dificultades, no llena mágicamente el vacío, pero es el primer paso hacia la transformación. Porque un corazón que se ha permitido hablar, compartir, expresarse, es un corazón que comienza a recuperar la vida, la alegría y la conexión. El dolor guardado en silencio se convierte en desesperación. El dolor expresado se convierte en fortaleza. La soledad soportada sola se convierte en oportunidad de conexión. El miedo escondido se convierte en coraje recuperado. Y así, toda mujer que ha llevado cargas no expresadas, que ha permanecido en silencio para proteger a otros o por miedo, que ha soportado en desesperación silenciosa, debe saber que el acto de nombrar su dolor es el acto de reclamar su vida, porque el mundo no puede sanar lo que no ve, el corazón no puede respirar lo que no expresa y el alma no puede florecer en las sombras. Llega un momento en la vida en que toda mujer debe enfrentar una verdad que el mundo a menudo olvida decirle. Tu valor no se determina por lo que has hecho, por cuánto has dado o por los aplausos que has recibido en el camino. Muchas mujeres mayores cargan con una pesada carga porque creen que una vez que los roles de cuidadora, nutridora y apoyo han sido cumplidos, su valor disminuye. Creen que porque los hijos ya han crecido, porque el hogar es más tranquilo, porque la vida es más lenta, son de algún modo menos importantes, menos necesarias, menos significativas, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La realidad es que tu valor nunca ha estado ligado al reconocimiento externo. Tu valor es intrínseco, inmutable y profundo. No desaparece con la edad, no se desvanece con los cambios físicos, no desaparece porque alguien no lo note. Sin embargo, el peligro radica en internalizar la indiferencia del mundo. Cuando una mujer comienza a creer que ya no es importante, empieza a encogerse por dentro. Se limita, se retrae, deja de buscar la alegría, deja de reclamar espacio en las conversaciones, deja de soñar, deja de amarse plenamente. Y eso es una tragedia, porque el corazón y la mente aún son capaces de crecer, de ser felices y de conectarse a cualquier edad. Nadie es nunca demasiado viejo para redescubrir un propósito, para cultivar nuevas pasiones, para involucrarse profundamente con la vida. Pero primero debe despertar a la verdad de que su vida aún tiene un valor inmenso. Debe desafiar las mentiras silenciosas que le susurran que es irrelevante. Debe recordarse a diario que es valiosa, vista o invisible, reconocida o ignorada, celebrada o olvidada. Y aquí es donde a menudo surge otra lucha silenciosa, el miedo a necesitar a los demás. Muchas mujeres mayores resisten pedir ayuda, compañía o cuidado, porque creen que eso las convierte en una carga. Temen que expresar necesidades disminuya su independencia, su dignidad, su orgullo, y así soportan en aislamiento silencioso, convenciéndose de que la autosuficiencia significa soledad completa. Pero la verdadera independencia no es la ausencia de apoyo, es la capacidad de aceptar ayuda mientras se mantiene la dignidad, de conectarse sin perder autonomía, de permitir el amor sin sentirse débil. La independencia no es un confinamiento solitario, es la elección de involucrarse plenamente con la vida, con coraje, con humildad y con confianza, lo que nos lleva a una lección que a menudo se pasa por alto. La felicidad y la autosuficiencia en la vida tardía no se trata de evitar la conexión, se trata de elegir conexiones significativas.
Un corazón que se aísla para proteger su orgullo es un corazón que se apaga lentamente. Un espíritu que rechaza la ayuda por miedo a ser una carga es un espíritu que gradualmente se encoge. Y sin embargo, hay libertad en el equilibrio. Saber que se puede ser independiente y aún así aceptar amor. Comprender que pedir compañía no es debilidad. Darse cuenta de que permitirse ser valorada y querida no es un crimen, sino un derecho. Y aunque la sociedad puede pasar por alto la sabiduría, la experiencia, el amor que las mujeres mayores llevan consigo, la verdad permanece. Estas cualidades no pierden poder con la edad. No se desvanecen porque el cabello se canse, el cuerpo se debilite o la energía disminuya. Las lecciones aprendidas, las historias vividas, los corazones tocados, los sacrificios realizados, estos son eternos. Y cuando una mujer reconoce su valor perdurable, comienza a reclamar la vida de una manera transformadora. Comienza a involucrarse con propósito, a cuidarse a sí misma con el mismo amor que antes daba a los demás, a buscar la alegría activamente, a fomentar relaciones significativas y a vivir de manera que honre tanto su pasado como su presente. Pero esto requiere un cambio, una reorientación valiente, requiere el coraje de decir: importo, incluso ahora, mi voz importa, mis necesidades importan, mi alegría importa. Requiere la sabiduría para reconocer que la vida no ha terminado porque el mundo sigue adelante. El mundo no define el momento de la felicidad ni la realización, solo el corazón puede hacerlo. Y requiere persistencia, porque los viejos hábitos, los largos patrones de desinterés propio y décadas de invisibilidad internalizada no son fáciles de deshacer. Exigen paciencia, esfuerzo y recordatorios diarios de que el corazón aún es capaz de sentir plenamente, de soñar plenamente, de vivir plenamente. Por eso toda mujer mayor debe enfrentar estas dos realidades. Su valor no se mide por acciones pasadas y su necesidad de conexión no disminuye su independencia. Ambas verdades, cuando se abrazan, tienen el poder de transformar la vida de un lento tránsito por días tranquilos a un compromiso vibrante con los momentos que aún están por venir. Internalizarlas es liberarse del miedo, de la soledad, de la invisibilidad, de las mentiras silenciosas de la insuficiencia. Y cuando estas verdades se aceptan, el corazón comienza a expandirse, el espíritu empieza a elevarse y la vida vuelve a sentirse rica, significativa y plena una vez más. Llega un momento en que la reflexión se convierte en realización, cuando la experiencia se convierte en sabiduría y cuando el dolor silencioso de los años vividos plenamente comienza a exigir acción. Las últimas verdades claves son quizás las más importantes. Toda mujer, sin importar la edad, tiene el poder de moldear los capítulos finales de su vida y cada corazón lleva una luz que puede iluminar incluso los rincones más oscuros. Estas verdades no son teóricas, son prácticas, tangibles y urgentes, porque la vida es fugaz, porque el tiempo se mueve más rápido de lo que creemos y porque mientras más tiempo continúe el silencio y la negligencia, más pesado se vuelve el espíritu. La novena lección trata sobre la esperanza y la conexión. Muchas mujeres mayores se han acostumbrado a una vida silenciosa, creyendo que la alegría está detrás de ellas, que el mundo ya no las ve, que el corazón debe encogerse para caber en las sombras. Pero la esperanza no está ligada a la juventud y la conexión no se limita a lo que ya se ha perdido. Hay relaciones aún por cultivar, amistades aún por formar, momentos de risa aún por vivir y recuerdos aún por crear. Y la esperanza, amigos míos, comienza con un paso simple. La decisión de permitir que la vida entre, de buscar la conexión, de abrir el corazón incluso después de años de soledad, de hablar la verdad del alma incluso cuando el miedo susurra que permanezcas en silencio. Porque la verdad es que la soledad no es inevitable, no es una sentencia que viene con la edad, es una condición que puede transformarse cuando una mujer elige ver su valor y permitir que otros también lo vean. Y la belleza de esta transformación es que no requiere gestos grandiosos. Comienza con pequeños actos, una llamada telefónica, una visita, una comida compartida, una conversación sincera, un momento de honestidad. Cada pequeña acción es un hilo, y con suficientes hilos se forma un tapiz de vida, lleno de color, calidez y significado. Y cuando el corazón experimenta conexión, incluso después de años de sentirse invisible, comienza a recordar lo que es sentirse viva, sentirse amada, sentirse valiosa. Y esto nos lleva a la 10ª verdad, el llamado a la acción, porque el conocimiento sin acción está vacío. La conciencia sin práctica es inútil. Un corazón que comprende su valor pero no hace nada para vivir esa verdad sigue atrapado en el silencio.
Cada mujer debe elegir hablar, ser vista, aceptar cuidado, reclamar alegría, invertir en relaciones, perseguir pasiones, perdonarse por descuidos pasados y abrazar la vida plenamente, sin disculpas. Esto no es fácil, no es cómodo, no siempre es conveniente, pero es necesario, porque una vida dejada en silencio, en miedo, en invisibilidad, en dolor no expresado, es una vida a medias, una vida que podría haber sido vibrante, rica y plenamente humana, pero que en cambio deriva lentamente sin ser notada. El coraje requerido no es una erupción repentina, es una elección diaria y silenciosa. Hablar cuando el corazón susurra, buscar conexión cuando el mundo se siente distante, reconocer el dolor cuando el silencio ha sido el hábito durante décadas, recordarse a sí misma cada día que el valor es intrínseco, que la independencia no excluye el amor y que cada momento aún tiene posibilidad de alegría. Y este coraje, una vez cultivado, se extiende hacia afuera, transforma relaciones, comunidades e incluso la percepción de sí misma. Convierte lo que antes era desesperación en resiliencia, lo que antes era invisibilidad en presencia, lo que antes era miedo en esperanza. Y no olvidemos el efecto dominó. Cuando una mujer reclama su valor, busca conexión y abraza la vida, inspira a otros a hacer lo mismo. Enseña con el ejemplo que la edad no es una limitación, que el valor no desaparece, que el amor puede pedirse y recibirse en cualquier etapa de la vida. Demuestra que independencia y vulnerabilidad no son opuestos sino aliados, que la sabiduría ganada con la experiencia es un regalo para compartir y que la vida, incluso en los años tardíos, puede ser abundante, significativa y hermosa. Y así, el mensaje final es tanto una advertencia como un estímulo. No permitas que años de silencio, miedo o invisibilidad te roben la alegría que todavía es posible. No creas que porque la vida ha cambiado, tu corazón ya no importa. No dejes que el dolor de sacrificios pasados defina los días que te quedan, porque dentro de ti yace el poder de reclamar la vida, de buscar conexión, de hablar, de amar, de sanar, de brillar. Cada corazón que elige este camino, cada mujer que se atreve a dar este paso, demuestra que la vida no se trata de la edad, se trata de coraje, se trata de elección, se trata de abrazar el presente con gratitud, conciencia y amor. Y así, mis queridos amigos, recordemos, ningún corazón es invisible, ninguna vida carece de sentido y ningún dolor es demasiado silencioso para ser visto. Cada mujer lleva consigo una historia, un legado, una luz que aún puede brillar intensamente si tan solo ella lo permite. Habla tu verdad. Busca conexión, abraza el amor que te rodea y no tengas miedo de pedir lo que tu corazón necesita. Que los años que has vivido no se midan por lo que se perdió, sino por la alegría que aún eliges crear. La vida no termina con la edad, comienza de nuevo con coraje. Levántate de las sombras del silencio, deja que tu voz sea escuchada, deja que tu risa resuene, deja que tu corazón sienta plenamente una vez más. Eres vista, eres valorada, eres amada, y el mundo espera la luz que solo tú puedes traer.